Muy bien, pues estamos en este último, ¿cómo se puede decir? Última reunión antes de la crucifixión, en donde Jesús toma un tiempo para estar con sus discípulos. Y acuérdate que pues ya Judas ya no está ahí. Judas se fue para traicionar a Jesús, pero quedaron los 11. Y en cuanto estuvieron ellos juntos, Jesús empezó a reiterarles o a recordarles muchas de las palabras que ya les había dicho antes, ¿no? Acerca de que Él tenía que morir, que iba a resucitar, pero está con un tono pues apremiante, ¿no? Están a punto de suceder estas cosas y Jesús se le nota por cómo lo está diciendo y cómo les está hablando y cómo les está repitiendo cosas. Acordémonos que en esta cultura y cuando vemos en la Escritura que las cosas se repiten y se repiten, es porque hay un énfasis en ellas, ¿no? Hay un énfasis, no es como nosotros a lo mejor que subimos la voz o hay otras técnicas que usamos, pero ellos usaban la repetición. Entonces vemos a Jesús repitiendo cosas, creo yo, con el afán de que los discípulos pues entendieran que era algo muy importante y era algo que iban a necesitar. Y entonces está Jesús así, con este corazón muy amoroso, recordándoles en dónde está el gozo, recordándoles lo que va a suceder después, pero los discípulos, y la verdad me pongo en su lugar y yo estaría igual o peor, pues no entienden realmente qué está pasando. O sea, es como, sí entienden cosas, sí han conocido a Jesús, han visto los milagros que han sido hechos por Él, han escuchado sus palabras, ¿no? Han experimentado esta vida y cómo es estar con este precioso Salvador, el cual los ayuda, y el cual siempre está ahí para sus dudas, ¿no? El cual ve los pensamientos de sus corazones y también los de otros, y lo han conocido así, pero ellos tienen otras expectativas seguramente, como todos nosotros pensamos cosas y adquirimos conocimientos y nosotros los trazamos y pensamos que de esa forma Dios tiene que hacerlo o va a hacerlo. Y seguramente ellos tenían pues sus ideas, ¿no? Sí, claro, el Mesías viene así, sí, nos va a liberar de esto. Y no sé, no quiero especular, no sé sus pensamientos, pero claramente no eran sus pensamientos acorde al plan que Dios había planeado para este momento. Porque si no, lo entenderían, ¿no? Y no lo entienden. Entonces, en ese tono, vamos a empezar a leer en el verso 18. Dice, está Jesús diciéndoles a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, ¿qué es lo que les dice Jesús? Pues algo que quisiera también recalcar es que estas palabras, aunque se las está diciendo a sus 11 discípulos, pues obviamente nos las está diciendo también a nosotros antes de ir a la cruz, ¿no? Antes de que las cosas se pongan feas, ¿no? Y les dice, el mundo los va a aborrecer. ¿Por qué los va a aborrecer? Porque yo los escogí, y eso es algo muy importante. Muchas veces podemos creer, a lo mejor por la manera en que Dios nos trajo a su conocimiento, que nosotros le buscamos a Él, ¿no? Tal vez un día, y esto lo digo porque en la semana escuché a una persona decirme que estaba yo hablándole del Evangelio, ¿no? Y fue algo muy, pues Dios lo planeó, o sea, era evidente, sucedieron cosas
que se veía que Dios había hecho eso en la persona. En la persona le sucedieron cosas en su vida que ella reconoció, es que eso lo tuvo que haber hecho Dios, ¿no? Y yo también dije, pues claro, sí, o sea, Dios quería una cita con esta persona, ¿no? Pero obviamente esta persona no ha conocido el Evangelio y no ha entregado su vida a Jesús, pero en una de esas me dice, bueno, sí, Dios hizo todo esto, pero también porque yo se lo pedí, también porque yo estaba buscándolo, también. Y no le dije nada, obviamente, como, no, nada que ver, pero la realidad es que inclusive ese deseo no fue puesto por nosotros. O sea, la Biblia dice quiénes somos nosotros. Y la Biblia dice que nosotros, nadie busca a Dios, ¿no? Todos nos hemos apartado, ¿no? Entonces, la realidad es que sí, seguramente esta persona, pues en algún momento sintió como un pequeño deseo o una necesidad, pero esa necesidad no surgió de la persona, ¿no? Porque conocemos lo que dice la Biblia, Dios lo puso ahí. Entonces aquí hay algo importante. Jesús dijo, yo os elegí del mundo. Y cada uno de nosotros que estamos aquí, si hemos confiado en Jesús, debemos de saber esto y estar seguros de esto. Sea cual sea nuestra situación de cómo llegamos al Evangelio, Jesús fue quien nos escogió, quien nos llamó, quien entró en nuestras vidas para que nosotros pudiéramos ir, ¿no?, tras Él. Entonces, pero también, bueno, les dice esto, que por eso los van a aborrecer, porque ahora son como Jesús y siguen a Jesús. Por lo tanto, no son de este mundo, ¿no? Dice, como yo no soy de este mundo, así ustedes tampoco son de este mundo. Ya no comparten la naturaleza de este mundo. No están de acuerdo con los intereses de este mundo. El que gobierna este mundo, hablando de Satanás, ¿no?, pues ya no los gobierna a ustedes. Y todas estas cosas hacen que sean aborrecibles para muchos. Pero dice algo muy interesante. Dice una frase, dice, dice, el siervo no es mayor que su señor. Y esta era una frase muy común en la época, que se usaba para cosas como jurídicas. Podía ir un siervo representando a su señor, ¿no? Y lo que quiere decir, digo, para no extender esto, es que el siervo y el señor compartían, estaban comprometidos en las cosas que sucedían. O sea, si al señor le iba mal o algo pasaba, pues el siervo sabía que él también iba a compartir eso. De igual forma, si le iba bien, ¿no? O sea, si rechazaban al señor, lo iban a rechazar al siervo, ¿no? Si aceptaban al señor, iban a aceptarlo también a él. Y era algo muy conocido para ellos. O sea, ellos sabían qué es lo que Jesús les estaba diciendo, y lo que estaba diciéndoles es que estaban comprometidos, ahora estaban unidos a Jesús. No podían ya separarse fácilmente en cuanto a lo que Jesús le iba a pasar, les iba a afectar a ellos, ¿no? Y entonces en esto les dice, el mundo los va a aborrecer. Y algo que va a repetir Jesús mucho es esto: acordaos de la palabra que yo os he dicho. Pero también les dice algo muy interesante, que también en el verso 20 al final dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Se dan cuenta? Y entonces me llamó mucho la atención, porque normalmente nos cargamos hacia el lado de el aborrecido, ¿no? De que, no, pues nadie me quiere, todo el mundo me odia. Vivimos así, como si todo el mundo, nadie nos va a escuchar nunca. Nadie, a todo el mundo que yo le hable, pues más bien me lo voy a ganar de enemigo. Y no es cierto. Jesús dice, así como también hay personas que me escucharon, así de la misma manera, a ustedes también los van a escuchar. Entonces es algo súper esperanzador para nosotros como creyentes. O sea, saber y tenerlo pues presente, que sin duda va a haber personas que nos van a rechazar. Van a suceder cosas que por estar vinculados con Jesús y pensar como Jesús y hacer eso, o sea, ser seguidores de Jesús,
pues nos van a abrir, nos van a buscar la forma de tal vez corrernos de un trabajo, o tal vez hacernos sentir mal, o X cosa, ¿no? De repente te topas con personas que dices, pues yo no sé, ni le he hecho nada, pero pues le caigo mal, no sé por qué, ¿no? Probablemente sea esto, probablemente la persona sabe que eres cristiano y simplemente te rechaza porque no quiere nada que ver con Cristo y nada de lo que Jesús dijo a él le parece bueno ni nada, sino al contrario, y entonces te rechazan. Pero debemos de tener siempre la esperanza de que va a haber personas que van a escucharlo. Entonces, cada vez que salimos de nuestra casa o cada vez que estamos con otras personas, cada vez que el Espíritu Santo nos llama a hablarle a una persona, debemos de saber estas dos cosas, ¿no? Bueno, probablemente me rechace alguien, pero probablemente también me escuche. Y entonces, pues estamos llamados a ir, ¿no? Porque va a haber personas que van a escuchar, va a haber personas que Dios está llamando, que Dios quiere una cita con estas personas. Y Jesús dice el por qué, ¿no? Y ya lo dijimos, porque no conocen al que me ha enviado, no conocen a Dios. Verso 22 dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Está hablando de la nación, ¿no? Está hablando de los judíos, a quien Jesús les ha hablado. Dice el 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, bueno, hasta ahí. Qué grueso. O sea, Jesús les está diciendo que hay personas que aún viendo cómo Dios dio testimonio, apuntó a Jesús con obras que nadie podía hacer más que Dios, ¿no? Milagros que nadie más podía hacer, enseñanzas sumamente profundas y claras acerca de lo que Dios había hablado en la ley, interpretaciones perfectas, enseñanzas que eran claras para que el pueblo supiera que Él era el Mesías. Aún con todo eso, las personas lo rechazaron. Y ahí dice, o sea, lo rechazaron porque en primera no conocían a Dios, pero en segunda, porque era una escritura que se iba a cumplir, ¿no? El rechazo de Jesús. Jesús tenía que ser rechazado, así estaba profetizado. Pero es algo bien grave, y lo vamos a ver más adelante. El que la verdad de Dios esté delante de nosotros y que nosotros intencionalmente la rechacemos por orgullo, porque no es otra cosa. O sea, si tú ves la verdad y tú reconoces inclusive, no, eso es verdad. O sea, es verdad que Dios solamente puede hacer eso. Es verdad que Dios me está llamando, por ejemplo. Es verdad que Dios me está mostrando que necesito a Cristo, pero intencionalmente, por orgullo, sabiendo la verdad, lo rechazas, es algo súper grave. Estás resistiéndote totalmente. Es muy diferente cuando pues no sabes, no entiendes. Pero Jesús está diciendo que hubieron pruebas contundentes, ¿no? Nadie había hecho las obras que Jesús hizo. Verso 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, estos dos versículos son muy importantes y muy interesantes. Jesús les está diciendo a sus discípulos que así como hubo estos testigos, hubo estas señales, esto que apuntaba a que Jesús venía a cumplir las Escrituras como el Hijo de Dios que venía a pagar por los pecados, de la misma manera, cuando Él no estuviera ya con ellos, iba a venir el Espíritu Santo, el Consolador, dice ahí,
quien les iba a ayudar, quien les iba a consolar, pero quien también iba a dar testimonio acerca de Jesús. O sea, iba a ser como un testigo más que iba a apuntar hacia Jesús diciendo, Jesús es verdad, Jesús realmente es el Salvador del mundo. En Deuteronomio 19:15 nos habla acerca de cómo se tenía que tener testigos para poder concluir algo, o sea, algún asunto, tenía que haber testigos para decir, ok, es verdad lo que esta persona está diciendo. No podía una persona solo ir ante el sacerdote o con otra persona, sino que tenía que haber testigos que validaran la información que se estaba dando. Y Dios está haciendo uso de esto, ¿no? De esta escritura, diciendo, no van a estar solos. O sea, el Espíritu Santo va a estar validando la escritura, va a estar validando lo que Jesús hizo, va a estar validando todo esto. Y luego, bien interesante, les dice el 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En este caso, este versículo pues aplica solo para los discípulos ahí, ¿no? Que estuvieron con él físicamente. Entonces ellos iban a poder decir, y como lo hicieron en el libro de Hechos, ¿no? Y en las cartas, pudieron decir, yo lo oí, yo estuve con él. O sea, no es algo que me contaron ni nada, yo caminé con él, yo lo conozco, no es un cuento, no, todo esto es verdad. Entonces, Jesús le está, por un lado, les está diciendo, van a ser rechazados, ¿no? También hay personas que los van a escuchar, pero no van a estar solos. Y deben de acordarse de mis palabras. Y esto lo va a seguir repitiendo. Capítulo 16, verso 1. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, para que no se saquen de onda, para que no se agüiten cuando estén en ese momento difícil, ¿no? Dice, verso 2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Te das cuenta cómo Jesús le está repitiendo esto? Seguramente Jesús veía sus caritas y aquí adelante te vas a dar cuenta, pero veía sus caritas tal vez de que estaban muy sacados de onda. O sea, tal vez caritas de que no entiendo lo que me estás diciendo. Y Jesús está reiterándoles y reiterándoles, o sea, van a venir tiempos difíciles, pero acuérdense que yo se los dije, acuérdense. Y eso es un recordatorio para nosotros, ¿sabes? Como cristianos a veces nos pasan cosas así. Pasamos por momentos difíciles, oscuros, en los que decimos, pero soy cristiano, o sea, Dios, o sea, me dijo que iba a estar conmigo y parece que ahora está tan lejano, parece que ya no lo siento cerca, y aparte de esto me está sucediendo todo esto, y en el trabajo me pasa esto, y mis amigos esto, y parece que vino una tormenta sobre mí. ¿Y qué dice Jesús? Acuérdense, yo se los he dicho, acuérdense, estos momentos van a pasar, yo se los he dicho. Es bueno que lo tengamos presente, de verdad. Cuando no estamos pasando en un momento difícil, es fácil inclusive como oírlo y sí, claro, sí. Pero suele suceder que cuando están los momentos difíciles, nos cuesta mucho trabajo acordarnos de estas palabras. Nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo aceptar que dentro del propósito de Dios y dentro de el dominio de Dios, pueden estar estos planes ahí, ¿me entiendes? Pueden estar estos momentos difíciles. Y sí que lo están. Y los discípulos van a pasar por un momento, y por muchos momentos así. Dice, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora, verso 5, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón.
Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Te das cuenta cómo están súper... Yo traté de ponerme en su lugar, en mi mente. Y traté de dije, ¿con qué lo podría yo como medir en mi vida? Y la verdad no hubo nada. Lo único en donde yo podría acercarme a esto es el pensar que una persona nacida de nuevo, que ha conocido a Jesús, que ha conocido el Espíritu Santo, que ha conocido su palabra, que sabe que es estar sin Dios y ahora tener una relación con Dios, un día se le diga, me voy a ir por un rato, no vas a tener tu Biblia, no vas a tener la influencia del Espíritu, y cuando me hables no te voy a escuchar. Y ahí vas a estar solito. Está bien difícil, ¿no? O sea, está como, qué miedo, qué horrible. O sea, es algo realmente difícil. Y los discípulos han estado caminando con Jesús, quien les ha llenado de su amor, quien los llamó sin que lo merecieran, quien les dio un propósito, quien les ha dicho sus planes, han visto cómo ha partido el pan, han comido de sus manos. Y debió ser muy difícil para ellos, ¿me entiendes? Y te das cuenta también cómo los discípulos lo amaban, tal vez no de la manera bíblica, ¿verdad? Porque vimos capítulos atrás que el lenguaje del amor de Jesús, la manera en que Dios quiere que amemos, es obedeciendo su palabra, ¿verdad? Y vemos aquí, pues, discípulos que no han sido muy fieles, que digamos, que no han sido perfectos ni nada, pero que sin duda no habían conocido a nadie que se le pareciera a Jesús. O sea, ni cerca. Y probablemente hicieron planes en su mente de no sé hasta cuándo iban a estar con él, ¿no? Y las cosas que venían, y tal vez que Jesús iba a tomar el reino, y wow, y de repente es como, me voy, pero Jesús, para sorpresa de nosotros, para sorpresa de ellos, les dice, es que les conviene que yo me vaya. Y yo estaría ahí como, no entiendo cómo me puede convenir que te vayas. O sea, ¿de qué manera? Si lo mejor que me ha pasado en mi vida es conocerte, ¿cómo me va a convenir que me vaya, que te vayas, ¿no? Pero les dice por qué. Y les dice, porque si no me fuere, el Consolador, el Ayudador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y empieza a hablar de este precioso Consolador y dice el verso 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estoy seguro que ya has escuchado estos versículos antes. Y sin duda los discípulos no había caído en cuenta, pero ellos experimentaron esto cuando vino el Espíritu Santo. Ponte a pensar, ninguno de nosotros pudo haber creído en el Evangelio y pudo haber tenido un convencimiento del pecado, ni de lo que significó la cruz, si no fuera por el Espíritu Santo que nos lo reveló. O sea, no hay manera. Ese es algo que solo el Espíritu Santo hace. ¿Y qué crees? Ellos están ahí, ¿y por qué crees que también no entienden? Porque no ha venido el Espíritu Santo quien les iba a revelar estas cosas a profundidad. Obviamente oían las palabras de Jesús, ¿no? Y trataban de entenderlo, pero a profundidad, la obra de la cruz,
No podían todavía entenderla. Y aquí dice cómo es que el Espíritu Santo hace a cada uno de nosotros o a las personas en el mundo entender esto. Uno es convenciendo, ¿no? Convenciéndolos. Y eso quiere decir poniendo la verdad enfrente de ellos. No tanto obligándolos a creer, no es un convencimiento que te obliga a que, no, es que tienes que creer, o sea, sino que te va a hacer que te des cuenta, pues, que te des cuenta, que estés seguro. Aún si estás seguro, hay personas que le rechazan y el rechazarle es algo, pues, para perdición, ¿no? O sea, rechazar la cruz, no hay otra cosa que nos pueda salvar, que pueda salvar al hombre. Entonces dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué significa esto? Esto, que el mayor pecado es rechazar a Jesús. O sea, yo sé que todos hemos escuchado, hemos estudiado Éxodo, hemos visto los mandamientos, pero Jesús les enseñó a sus discípulos y Jesús dijo cosas como, si no tuvieras una justicia mayor que la de los fariseos, no puedes entrar en el reino de Dios. Y los fariseos, o sea, si tú hubieras sido una persona común en este tiempo y tuvieras a un fariseo y lo que él hace y lo que tú haces, te sentirías una cosita chiquitita en cuanto a cumplir las demandas de la ley. O sea, porque los fariseos aparte tendían hasta a exagerar las cosas. Eso no quiere decir que su justicia era perfecta o algo así, porque Jesús muchas veces pues los enfrentó con la realidad de que su corazón no estaba realmente acorde a lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Pero sin duda se esforzaban en cumplir esta justicia. Ellos eran los que andaban cuidando y viendo a todos que andaban haciendo, ¿no es cierto? Jesús andaba sanando en sábado y ¿quiénes eran los que iban y le decían, hey, ¿no? Se creían más justos que Jesús, pero obviamente no. Y Jesús no estaba rompiendo el sábado para nada. Pero para que me entiendas, o sea, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos convence de la ruina en la que estamos, en la cual no podemos salir por nuestras fuerzas, por más que hagamos lo que hagamos. O sea, no importa quién sea y lo bueno que haya hecho en este mundo, cuando el Espíritu Santo le convence a una persona y le pone enfrente la realidad, se va a sentir el más miserable de todos los hombres, digno de la justicia de Dios, digno del infierno, porque se va a dar cuenta que ha ofendido a Dios, no solamente con sus hechos, sino con sus pensamientos, en su corazón. Probablemente ahorita que estamos aquí estamos ofendiendo a Dios. Algunos podemos darnos cuenta, otros no, ¿no? Puede haber pensamientos de orgullo, cosas así que están en todo momento de nuestro corazón. Es imposible para el hombre salvarse. Entonces, rechazar a Jesús, pues es la mayor ofensa hacia Dios. Y ahora sí que si rechazas a tu Salvador, no hay quien te salve. No importa la religión que quieras hacer, no importa lo que hagas, no hay nadie más que cumpla a la perfección la justicia de Dios como Jesús, que entró en los cielos. Y lo vamos a ver más adelante. Luego dice de justicia, convencerá también de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, convence de pecado, de quienes somos delante de Dios, ¿no? Y lo miserables que somos, y que nuestras obras son como trapo de inmundicia, entonces no tenemos esperanza de salvarnos por nosotros mismos, y necesitamos a Jesús, pero también nos convence de justicia por cuanto voy al Padre, dice, y no me veréis más. Entonces, ¿por qué tiene que ver esto de que Jesús va al Padre con la justicia? Pues tiene que ver mucho porque lo veíamos hace ratito. El Padre no admite nada que no sea completamente santo y puro, que sea perfecto. No, menos de la perfección no admite, ¿me entiendes? Y Jesús, al resucitar y al ascender a los cielos, Él estaba diciendo esto: yo
cumplí todas las demandas de Dios, todo lo que, o sea, es que es demasiado. O sea, creo que es difícil que lo entendamos en cuanto a que, imagínate que la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Todos nosotros hemos sido tentados. A veces no pecamos, gracias a Dios, pero otras veces cedemos al pecado. Imagínate, o sea, Jesús, todos sus pensamientos fueron agradables al Padre, todas sus meditaciones, toda su obra, todo su caminar, todo lo que dijo, todo, no hubo mancha en él, no hubo ni una sola mancha, por lo cual él pudo ascender a los cielos y estar con Dios. Entonces, de esa justicia, de que Jesús cumplió todo, es algo difícil, pero si tú has confiado en Jesús, confiaste en esto, en que Jesús cumplió todo. Y verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿de qué juicio está hablando? ¿Del juicio final? ¿O de qué juicio? Pues del juicio que Jesús ganó al morir por nosotros en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, si tú has confiado en Él, si has confiado en su obra, sabes que Él fue castigado por tus pecados, ¿no? Él tomó tu lugar, o tomó mi lugar, ¿no? En esa cruz. Nosotros debiéramos de haber sido crucificados y debimos de haber, la ira de Dios debió de haber venido sobre nosotros. Pero Jesús tomó la ira de Dios y fue castigado por nosotros. Y en Génesis, cuando el hombre pecó, al momento de rebelarse en contra de Dios, acuérdate que Dios le había dicho que a través de él iba a gobernar la tierra, iba a ser su representante. Al momento en que el hombre peca y se rebela contra Dios, le entrega este poder a Satanás. ¿Me entiendes? Y Satanás empieza a gobernar la tierra. Tanto así que Jesús ni siquiera se lo refuta cuando Satanás le tentó. Pero cuando Jesús ganó en la cruz, cada uno de nosotros que hemos confiado en que Jesús recibió el castigo, en que Jesús cumplió a la perfección y que Jesús murió, estamos seguros que nosotros morimos con Él en esa cruz, ¿me entiendes? Es a donde quería llegar. Por eso la Biblia habla de que ahora necesitamos nacer de nuevo y tenemos una nueva vida, como en los bautizos que acabamos de tener. Morimos con Cristo y resucitamos a una nueva vida. Entonces, si la persona a quien se está gobernando, porque en Romanos dice que si tú pecas, es como si te subordinaras a alguien, entonces te subordinas a Satanás. Y Satanás es el Señor y tú eres el siervo, ¿no? Porque le entregaste tu voluntad para pecar. Bueno, ahora entregamos nuestra voluntad para confiar en Cristo. Entonces ahora somos siervos de la justicia. Somos personas con una nueva vida. Hemos muerto en esa cruz con Jesús. Y si la persona a quien estaba siendo influenciada y era siervo, y la persona que estaba siendo buscada para juzgar por el pecado que había hecho murió, pues ¿qué crees? Pues que ya no se puede buscar. ¿A quién se busca? Entonces Jesús murió por nosotros. Y a eso se está refiriendo esto. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el príncipe de este mundo, vas a decir, bueno, pero sigue operando, sí. Pero este juicio ya fue, o sea, cada persona que decide poner su confianza en Jesús ya no está subyugado bajo Satanás. O sea, ninguno de nosotros como creyentes debiéramos de pensar algo como, no, es que el enemigo tiene algún poder sobre mí o alguna influencia sobre mí, ¿me entiendes? No, claro que no, ya no tiene eso. ¿Por qué? Porque moriste con Cristo, porque ahora quien tiene una influencia en tu vida es Dios, o quien debiera tenerla, ¿no?
De hecho, la Biblia nos habla, y vamos a los siguientes versículos para que sea más claro. Dice el verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y eso es interesante. El Espíritu Santo ahora, en los creyentes, nos guía a toda verdad. ¿Te das cuenta? Ya nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, pero ahora nos guía a la verdad, nos guía a Cristo. Dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo no sé si Jesús tenía ganas ahí de empezar a escribir el Apocalipsis, tal vez. La palabra Apocalipsis significa revelación y es la revelación de Jesús. Y me llamó la atención porque les dice, pues hay muchas otras cosas, pero no las van a poder sobrellevar ahora. Y luego les dice esto de que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad y les va a decir las cosas que vendrán. Y eso es lo que pasó al apóstol Juan, ¿no? Y está muy loco. Yo sí me imaginé a Jesús así como que, uy, si les contara. Pero pues les estaba costando mucho trabajo en ese momento, con todo lo que venía, pues comprender estas cosas. Y ahora hablarles de después de la cruz iba a ser complicado, ¿no? Pero algo importante que podemos poner en práctica con esto. Es importante que leamos nuestras Biblias. De verdad. Yo veo en esta porción cómo Jesús está continuamente diciéndoles esta palabra, recordarán. Y el Espíritu Santo les hará recordar, ¿no?, mis palabras. Ahora, ¿cómo las vamos a recordar si no las conocemos? Y los discípulos estaban oyendo palabras que no entendían. O sea, como, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que nos van a perseguir? No entiendo nada, no sé qué es esto, ¿no? Pero Jesús aún con todo les decía, o sea, ok, no, está bien que no entiendas nada, pero recuérdalas. Guárdalas en tu corazón, guárdalas. Y a veces pasa eso cuando leemos la Biblia, ¿sabes? Hay porciones en las que podemos decir como, pues no entendí mucho, no sé cómo aplicar esto en mi vida, no sé. Está bien, pero guárdalas. O sea, sigue leyendo, sigue pasando tiempo con la palabra de Dios, porque probablemente venga un momento en el que el Espíritu Santo tome de esa palabra y te la recuerde, ¿no? Y vas a decir, ay, no la entendía en ese momento, pero ahora es bien claro, algo que les pasó a los discípulos. Imagínate a los discípulos después de la cruz, es como, wow, o sea, sí, todo, y el Espíritu, claro, ¿no? Pero en ese momento estaban llamados a guardar la palabra. Entonces, guardemos su palabra. Su palabra siempre va a ser útil, ¿no? Siempre nos va a enseñar. No nos dice en qué momento específico nos va a enseñar, pero siempre nos va a enseñar y confiemos en eso. Pasemos tiempo leyendo nuestras Biblias. Verso 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Algo importante, el Espíritu Santo siempre va a glorificar a Jesús, ¿verdad? Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, Jesús está recalcando que Jesús es Dios. Y algo importante en que le glorificará es que la verdad muchas veces se abusa en cuanto a hablar del Espíritu Santo y a querer forzar cosas y a hacer cosas que claramente no ves que apuntan a Jesús ni que glorifican a Jesús. Y puedes estar seguro que si eso no glorifica a Jesús, pues no es del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Está súper claro. O sea, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a glorificar a Jesús. Siempre nos va a recordar su palabra. Siempre nos va a ayudar para caminar en la fe. Siempre nos va a consolar, va a estar con nosotros. Verso 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco?
no entendemos lo que habla. Estaba complicado. Verso 19, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz, y pone este ejemplo precioso, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Pues ya lo hemos dicho mucho, pero sí, los discípulos no entendían muchas cosas. Pero Jesús, me encanta su corazón enternecido por sus discípulos, queriendo que se den cuenta de lo que viene adelante, ¿verdad? Está queriendo como ponerles la imagen adelante. Sí, están tristes, sí les va a pasar todo esto, pero de verdad se van a reír después, van a gritar, pero de alegría después. Van a cantar alabanzas, se van a reunir en mi nombre, ¿no? Pero en ese momento era muy difícil. Pero me llama mucho la atención, en el verso 22, hay algo importante, porque dice al final, leemos todo, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Me llamó la atención porque no dice que los discípulos lo volverán a ver, aunque lo vieron después de que resucitó, ¿verdad? Pero probablemente hay comentaristas que dicen que se refiere al Espíritu Santo. Y la verdad es que Jesús se refirió al Espíritu Santo como a Él mismo también, cuando les dice, no me acuerdo la porción exacta de atrás, pero les dice que ellos se iban a dar cuenta de que era el Espíritu Santo porque habían estado con Él, porque lo conocían a Él, ¿no? Entonces es como si no ves a alguien, pero le dices, tú vas a saber que soy yo. O sea, nos conocemos, ¿no? Nos conocemos, hemos platicado, sabes cómo pienso, y cuando me escuches o cuando pasen las cosas vas a saber que soy yo. Y hay comentaristas que dicen que este verso se está refiriendo a esto, a que la forma en que ellos lo iban a conocer ahora era a través del Espíritu, y creo que sí, porque así sucedió. También se pudo haber referido a cuando Él resucitó y caminó entre ellos. Pero me llama la atención lo que dice, que Él es quien los vería a ellos. ¿Te das cuenta? En el verso 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. No dice, y ustedes me volverán a ver. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y la verdad es que nos pueden quitar un chorro de cosas a nosotros como creyentes. Nos pueden quitar la salud, nos pueden quitar el trabajo, nos pueden quitar un chorro de cosas, nos pueden quitar hasta la vida. Pero el gozo de saber que Jesús nos ha salvado y que pasaremos una eternidad con Él y que ha perdonado nuestros pecados y que nos buscó a nosotros y no nosotros a Él, ese sí nadie nos los puede quitar. Nadie nos los puede quitar. Y eso es algo muy grande, ¿sabes? O sea, porque es algo que nos sostiene en cualquier momento que estemos pasando. Y el 23, pues así, ellos estaban haciendo muchas preguntas, ¿no? Y Jesús les dice, en aquel día no me preguntaréis nada. O sea, ya van a saber de qué se trata todo esto. Ya habrá pasado la cruz, el Espíritu Santo les va a revelar todo esto y ya no van a tener tantas preguntas. Ellos estaban haciendo continuamente preguntas acerca de Jesús, de cómo es que iba a resucitar y todo esto, pero en ese momento ya no harán más preguntas. Verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Se acuerdan que ya había dicho esto Jesús acerca de otra cosa? Del gozo cumplido. ¿Se acuerdan? Mi pastor enseñó que esta palabra cumplido significa completo, ¿no? O sea, rebosante, un gozo
totalmente cumplido, completo. Y Jesús se refirió a esto 2 capítulos atrás, cuando estaba hablando acerca de el amor, ¿se acuerdan? Y de cómo nosotros, al obedecer a Jesús, podemos expresarle nuestro amor. Y cómo Dios nos ha amado a nosotros también. Y cómo el dar fruto de obediencia, eso hará también este gozo completo o cumplido. Y ahora está hablando de pedir en su nombre. Y es una buena oportunidad para hablar un poquito de pedir en su nombre, porque a lo mejor ya lo has oído, si ya tienes tiempo aquí en Semilla, probablemente ya lo has oído, pero probablemente haya personas que no. Y pedir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, ¿verdad? No significa que antes tú hacías ciertas oraciones y pedías en otro nombre y ahora, como dices en el nombre de Jesús, entonces todo lo que pidas, no importa que sea, Dios te lo tiene que cumplir, porque aquí dice que si pedimos en su nombre, entonces todo será cumplido. No se refiere a eso, sino se refiere un poco a lo que hablábamos hace rato, a esta representación, a esto de ir en su nombre, o sea, pedir conforme a lo que Jesús pediría. Pedir como si fuéramos Jesús delante de Dios, sabiendo lo que eso, su voluntad. Entonces, obviamente, si pedimos en su nombre, conforme a su palabra, conforme a lo que Él nos ha enseñado, conforme a su corazón, pues vamos a recibir lo que pidamos, ¿no? Porque va a ser la voluntad del Padre. Y es algo bien hermoso ver que la forma de pedir así se traduce en un gozo completamente lleno en nuestras vidas. Y me pregunté, ¿y por qué? Está bien padre ver cuando Jesús responde nuestras oraciones, ¿no? Es padrísimo. Pero algo padre de cuando recibimos también respuesta de nuestras oraciones, en cuanto a que Jesús las responde, me refiero en forma favorable, o sea que pedimos algo y que Él responde acorde a lo que pedimos, ¿no? Como si hubiéramos pedido bien. Es eso, que podemos darnos cuenta que nuestro corazón se está acercando a su corazón, ¿entiendes? Es como, o sea, cada vez hay más oraciones tal vez que veo cumplidas, pues puedo pensar bíblicamente en que mi corazón y el de Jesús está cada vez caminando más cerca o pensando las mismas cosas. Y eso es lo que se espera de nosotros, ¿sabes? Y por eso es muy importante también pedir que se haga su voluntad antes que la de nosotros, ¿verdad? Bueno, sigamos, verso 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. Sí, como de forma figurada, ¿no? La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Está impresionante esto, ¿no? Dice en aquel día, o sea, en aquel día después de que yo muera por ustedes en la cruz. En aquel día en el que ustedes hayan creído en mí como su Salvador, y en aquel día en el que sus pecados sean perdonados, en aquel día en el que ya no serán siervos sino hijos, en aquel día que en ese día glorioso, dice que, hablando de la oración, ¿no? Que pediremos en su nombre, pero que no va a ser como Jesús, como... Sí, no sé, no quisiera confundirte, pero... Lo que quiere decir es que verdaderamente cada uno de nosotros tiene acceso al Padre completo, así como Jesús lo tiene. Y eso es algo muy, muy grande. Es demasiado grande, demasiado grande. O sea, ¿quién puede estar ahí delante de Él? Lo acabamos de ver, solo una persona justa, completamente perfecta. Pues sí, Jesús lo hizo en la cruz y ahora somos nosotros justos y perfectos por su sacrificio y podemos estar delante de Él personalmente.
Y eso es algo increíble. Pero dice algo también muy increíble. Dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Y sabes, esto no se refiere a que nos ama porque nosotros amamos a Jesús. O sea, como, bueno, como yo amé a Jesús y le entregué mi vida, por eso me ama. Y entonces ya como me ama, entonces por eso me aceptó. No se refiere a eso. Porque ¿quién fue el que buscó a quién? Dios nos buscó a nosotros. Y Jesús dijo que Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarnos, ¿no? Mira, acompáñame rapidito a 1 de Juan 4:10. Oigan, hace calor, ¿verdad? Primera de Juan 4:10. Algunos ya se lo saben. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿el Padre nos amaba antes de Jesús o después de Jesús? Desde antes, desde que éramos pecadores, nos amó y por eso envió a su Hijo. Qué hermoso, ¿verdad? Muchas veces piensan en el Dios Padre como del Antiguo Testamento que no nos ama, ¿no? Jesús que, pues sí, más buena onda y así, ¿no? Y así nos vamos. Pero ¿sabes? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son un mismo Dios y Dios nos ha amado. Por eso envió a su Hijo y es algo increíble. Dice, verso 28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Los discípulos en este momento creen que ya agarraron la onda, ¿entiendes? Y que ya creen, y aparte de ellos creen que conocen a Jesús ya lo suficiente. O sea, como, sí, pues ya te conocemos. Sabemos que tú escudriñas nuestros corazones, eso solo lo puede hacer Dios, ¿no? Sabemos que tú paras las tormentas, sabemos que todo esto. Pero la realidad es que los discípulos aún tienen una fe muy chiquita, pero una fe suficiente para seguir creyendo y creciendo en fe. Una fe que los puede sostener. Y les dice esto Jesús, ¿ahora creéis? Y checa lo que les dice. Miren cómo creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. O sea, se van a ir a sus casas y me dejarán solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Te das cuenta? O sea, los discípulos creyendo como estamos en nuestro mejor momento, lo hemos entendido y Jesús les dice, pues sí han entendido un poco más, pero me van a abandonar, ¿no? Pero les dice, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Este versículo subráyalo. Estas cosas os he hablado para que en mí, subraya en mí, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y ahora checa el contexto en el que lo está diciendo. Parece que está repitiéndoles lo mismo, pero si te pones a pensar después de qué lo dijo, es algo más profundo. Les está diciendo, ustedes me van a abandonar, me van a traicionar. ¿Y sabes cuál es de las cosas más difíciles? Más que la persecución de un cristiano y que lo traten mal en su trabajo y que lo rechacen y que lo que sea. Lo más horrible para un cristiano es cuando se da cuenta que le ha dado la espalda a su Salvador. Que a pesar de lo bueno que Él ha sido, le fallamos. Y nos damos cuenta de eso. Y los discípulos se van a dar cuenta de eso. ¿Te das cuenta? O sea, los discípulos van a recordar estas palabras. Y van a decir, ¿en dónde estábamos cuando Jesús estaba en su momento más difícil?
Y cada uno de nosotros hemos pasado por ese momento en el que sabemos de la bondad de Dios y lo grande que ha sido para con nosotros en misericordia, en amor, en perdonarnos una y otra vez. Y de repente vemos nuestra vida y vemos que lo hemos dejado. Y que como estamos caminando es así en nosotros, dándole la espalda, traicionándolo. Y esto es muy difícil para un cristiano, ¿sabes? Porque hay algo en nosotros, ¿no? Que dice así como los discípulos, yo nunca te voy a traicionar. O sea, como tú hiciste tanto por mí, tú has sido tan bueno, yo nunca te voy a dar la espalda. Pero sucede, ¿no? Y Jesús lo sabe. Y Jesús lo sabe en tu vida también, ¿sabes? Jesús ya lo tenía ahí en su lista de lo que pagó por nosotros en la cruz. Cada vez que le íbamos a abandonar, aun cuando hemos creído en Él. Jesús pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces les dice esto último: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, no en ti, no en qué tanto leíste tu Biblia, no en el pecado que hiciste, no en cómo me abandonaste y te fuiste, ni en tu buen desempeño, ni en tu mal desempeño. En eso no vas a encontrar paz nunca, pero sí la vas a encontrar en mí, les está diciendo, en que yo pagué todo eso en la cruz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esta noche, pues, confiemos, no sé la situación en la que te encuentres, por lo que estés pasando, el pecado que hayas hecho, pero Jesús pagó por él y cada uno de nosotros podemos acercarnos confiadamente y encontrar misericordia, encontrar gracia. Podemos pedirle perdón y sabemos que Él nos perdona porque Él murió en la cruz y derramó su sangre por eso. A Él le costó ese pecado. Entonces, nuestra paz la encontramos en Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por haber ido a la cruz. Gracias por tu precioso Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad y que un día nos convenció, Señor, y que tal vez hoy está convenciendo a alguien, mostrándoles la verdad y cómo tú has venido para salvarnos. Y gracias por que nos has dado la seguridad de que ya no somos esclavos más del pecado, sino que, Señor, somos tuyos y queremos vivir para ti, Señor. Y el pecado ya no nos puede tener atados, porque tú pagaste por eso, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos pecado contra ti, que claro que lo hemos hecho, sea consciente o inconscientemente. Y gracias por tu sangre, gracias por amarnos, aun cuando éramos pecadores, Señor. Gracias, Jesús. Amén.